En estos últimos videos sobre los mexicas solamente hemos repasado la cronología de su historia, por lo cual, en este video de Historias con Red, hablaremos acerca de cómo era la sociedad mexica, su organización social, política, territorial, etc. ¿Estás listo? México Tenochtitlán estaba ubicado sobre un islote al occidente del lago de Texcoco, en la zona lacustre de la Cuenca de México. El dominio mexica ocupó la mayor parte del centro y sur de la actual República Mexicana. Se extendía desde el poniente del Valle de Toluca, abarcando casi todos los estados de Veracruz, Puebla en el centro, Hidalgo, México y Morelos en el sur, gran parte de los estados de Guerrero y Oaxaca, así como la costa de Chiapas hasta la frontera con Guatemala. Sin embargo, quedaban fuera de su dominio los señoríos de Meztitlán, Teotitlán, Tututepec, Purépechas, Zopitzingo y Tlaxcala. La estructura social de los mexicas estaba conformada de la siguiente manera: el emperador, quien se desempeñaba como el alto rango por ser la autoridad que ejecutaba las actividades de índole religioso y militar, se le conocía como Hueytlatuani, que era el del alto rango dentro de la pirámide organizacional. Después de la figura del emperador seguían los nobles. Estos nobles, quienes eran privilegiados por las ventajas y beneficios de los que gozaban, se les conocía como pipiltin, y este grupo pertenecen los sacerdotes, los familiares de las autoridades políticas y también los militares. Es importante mencionar que dentro de los privilegios y beneficios que poseían los nobles está el contar con esclavos quienes eran su servidumbre. La mayoría de estos nobles se desempeñaba como jerarcas, jueces, mercaderes que poseían bienes como grandes extensiones de tierra. Luego de los nobles le sigue la gente del pueblo, conocidos como Macehualtil, representados por campesinos y artesanos. Vaya, la gente común del pueblo. Estos ejecutaban labores que resultaban para el beneficio de toda la comunidad a la cual pertenecían, y otras veces realizaban labores para los de alto rango. Y en la base de la pirámide social de los mexicas se encontraban los esclavos conocidos como tlacotín. Estas personas llegaban a ser esclavos como penitencia por los delitos que habían cometido o por deudas adquiridas que no podían pagar, por lo que se sometían como esclavos para saldar la deuda o pagar el crimen cometido. El sistema político de la civilización mexica se caracterizaba por ser oligárquico, una forma de gobierno donde el poder y el mando estaba en manos de unos pocos, quienes eran los que dominaban las riquezas del país. Además, estos contaban con el apoyo de los militares y el ejército. La organización política era la siguiente: los tlatoanis estaban a cargo de dirigir el ejército y de desarrollar las actividades de índole político y militar, también de dirigir y coordinar las actividades religiosas de toda la comunidad, actividades que comprendía su sistema de vida. El Tlatocán eran los consejeros de la autoridad, ayudaban al gobernante sobre las decisiones importantes del pueblo, estaban representados por la nobleza y ejecutaban tareas de materia judicial y administrativas. Y por último, los Iguacualt. Este grupo ayudaba a los políticos en las labores administrativas. Además, ejercían una función importante como ser el jefe de los sacerdotes y sustituían a los tlatoanis en sus labores durante la ausencia de estos. No podemos hablar del militarismo mexica sin hablar de la organización militar que tenían. Según el número de cautivos que los guerreros habían conseguido en batalla, adquirían un nombre y un atuendo específico, por lo que podemos decir que había diferentes tipos de guerreros mexicas, pero por desgracia no se conoce el nombre de todos ellos. Aún así, debemos tener en cuenta que la mayoría de los integrantes del ejército mexica eran guerreros comunes. Los Macehualtin guerreros vestían una tela que les cubría los genitales, también llamados taparrabos, y tenían un arma y un escudo sencillo. Los guerreros sobresalientes en la batalla podían ser ascendidos a nobles y podían introducirse a algunas de las sociedades guerreras, al menos entre los guerreros águila y los guerreros jaguar. Los hijos de los nobles eran capacitados en el Calmecac, sin embargo tenían que entrar en una de las sociedades progresando a través de los diferentes rangos como cualquier otro soldado. Los guerreros podrían pasar de una sociedad a otra cuando tuvieran suficiente mérito. Exactamente cómo sucedía esto es incierto. Cada sociedad tenía diferentes modos de vestir y diferente armamento, así como diferentes estilos de pintura corporal y facial, y adornos en el uniforme. Estos guerreros, que habían capturado al menos a 2 cautivos, se destacaban por su tlahuistli rojo y negro y sus sombreros cónicos. Este rango fue establecido después de la campaña militar contra los huastecos, liderada por el tlatoani Ahuitzol. Los Papalotl eran guerreros que habían capturado a 3 cautivos. Este rango llevaba insignias en forma de mariposa en sus espadas, de ahí el nombre. La mayor sociedad guerrera fue la de los guerreros águila y la de los guerreros jaguar. Ambos vestían como el animal del que tomaban su nombre, algunos vistiendo pieles de grandes felinos y otros adornando con plumas de águila.
Era el grupo élite de las Fuerzas Armadas. Algunos códices recogen la leyenda de que entraban en un profundo estado de meditación y podían permanecer en un sitio de cuclillas y sin moverse, sin comer ni beber nada durante 2 semanas, simplemente esperando un momento oportuno para atacar y matar de un golpe, como era usual, a su enemigo. Se estima que los guerreros águila y los guerreros jaguar causaron aproximadamente el 80% de las bajas españolas antes, durante y después de la conquista. Las armas mexicanas que principalmente utilizaban eran la honda, el arco y las flechas, el atlal y el macuahuitl. Las primeras 3 armas mexicas eran empleadas por los soldados rasos, que eran los que atacaban primero, mientras que el macuahuitl era usada por las élites guerreras que estaban especializadas en el combate cuerpo a cuerpo. El macuahuitl era un arma mexica parecido a una espada que estaba hecha de madera y que contaba con trozos de obsidiana afilados a cada lado, mientras que el atlal permitía lanzar a los mexicas y demás indígenas de Mesoamérica con mucha propulsión armas puntiagudas como lanzas. La estructura económica de Tenochtitlán se basaba en 4 ramas: el tributo, el comercio, la agricultura y la producción artesanal. Cabe destacar que los mexicas fueron los primeros en imponer su propio tipo de agricultura, la cual eran las chinampas, un tipo de isla flotante para realizar cultivos. Las chinampas eran construidas con cañas y madera entrelazadas con materiales de cuero, nylon y barro. Estas se colocan en medio de las aguas del lago, la cual servía para el riego de los cultivos más comunes entre la población. Todo lo que los habitantes mexicas cosechaban les servía para adquirir bienes, alimentos, vestimentas y otras cosas más, ya que ellos usaban sus productos como moneda para realizar trueques con los comerciantes. Los principales productos que se cosechaban en las chinampas era el cacao y las habichuelas, además de maíz y otro tipo de granos como frijoles. Los tubérculos como papas, las zanahorias y la yuca también eran fundamentales para ellos, al igual que los chiles y las calabazas. En el caso del comercio de los mexicas, tenían una especie de mercado donde se trabajaba de forma ordenada y donde asistían muchas personas para vender y comprar los productos de los cultivos. También se vendían las carnes que se obtenían de la caza y la pesca. La población de los mexicas fue creciendo cada vez más hasta que en el año 1519 empezaron a conquistar otras regiones y de esta manera lograron comercializar con otros pueblos de su alrededor, los cuales compraban algodón, vainilla, cacao, miel, metales, plumas y piedras preciosas. La guerra era el medio por el cual se imponía el tributo, que era parte fundamental de la economía de la ciudad. Entre los productos que se recibían se encuentran las cargas de maíz y frijol, mantas, pieles, plumas y piedras semipreciosas, entre muchos otros. El comercio a larga distancia era realizado por los pochtecas, que también desempeñaban el papel de espías, aunque hay que advertir que por lo general los productos traídos consistían en finas plumas de quetzal y otras aves, pieles de jaguar, etc., para el uso de la clase dirigente. Todo aquello que no llegaba por tributo de las áreas sojuzgadas era motivo de intercambio. La economía interna dependía en gran medida de la producción agrícola, la que requirió del desarrollo de técnicas intensivas para solventar los requerimientos de la ciudad. La producción artesanal, tanto para satisfacer las necesidades internas como para el comercio con otras regiones, era actividad de buena parte de la población. El tributo interno era el monto de bienes y servicios que pagaban las familias a los dirigentes locales o jefes de barrio, y estos a su vez lo hacían llegar al rey. El tributo externo fluía desde los pueblos subordinados hasta las ciudades, y de estas al rey azteca. Los tributarios que vivían en la Cuenca de México o sus cercanías pagaban con productos agrícolas básicos, así como con artículos manufacturados. Los que se hallaban más apartados no pagaban con alimentos básicos, pero se les exigía que con frecuencia aportaran las tierras de guerra, que los tributarios debían trabajar y entregar la cosecha a los ejércitos mexicas cuando pasaran de camino hacia lejanas campañas. El tributo tenía que ser pagado a Tenochtitlán y los tributarios invertían mucho trabajo en transportar el tributo hasta la capital. Los efectos de pagar tributo a los mexicas no eran perjudiciales del todo para las economías locales. Una vez incorporados como tributarios los pueblos conquistados, los mercaderes mexicas llevaban a ellos mercancías que serían inaccesibles si fueran estados enemigos. Algunos de los objetos que podían ser llevados por ligeros con facilidad por los pochtecas desde los pueblos lejanos hasta Tenochtitlán eran láminas de oro, jícaras con polvo de oro y jícaras lujosas para beber chocolate, entre otros. Cuando el imperio mexica se expandió, se impulsó a los pueblos conquistados para entregar el tributo trimestralmente. Los mexicas asociaron la entrega a las 4 grandes fiestas de su calendario, durante las cuales el imperio exhibía a los tributarios la riqueza y el poder acumulados.
La religión practicada por los mexicas estaba más enfocado hacia el sincretismo que al politeísmo, ya que adoptaban dioses de otras culturas más que imponer a sus propias deidades. Se contabilizaban 15 deidades principales como Quetzalcóatl, Tlaloc y Huitzilopochtli. Sin embargo, según diversas fuentes históricas, llegan a ser hasta 114 dioses, que se pueden clasificar en creadores y providentes de la fertilidad agrícola y humana y del placer, y de la energía cósmica, la guerra y sacrificios humanos. La cultura religiosa mexica comparte muchas similitudes con otras culturas mesoamericanas pese a las diferencias. Este es un tema muy extenso, así que si quieres conocer más acerca de los dioses mexicas, puedes hacérmelo saber en los comentarios, y también puedes checar algunos videos que tenemos acerca de los principales dioses mexicas. Y bueno amigos, ya llegamos al final de este video, y como se pueden dar cuenta, ya estamos a pocos episodios de acabar esta serie, ya que en el siguiente video hablaremos acerca de la llegada de Cortés a las tierras de los mexicas, así que si no quieres perderte el final de esta serie de videos, no olvides darle like y suscribirte a este canal, para que estés enterado de cuándo saldrá el nuevo video, y tampoco olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales que estarán apareciendo aquí en pantalla o en la descripción. Sin más que agregar, yo soy Rejacket y esto es Historias con Red.